En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el domingo noveno después de Pentecostés y hemos oído el Evangelio de este momento en que nuestro Señor, viendo la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Y esta pena, este dolor de nuestro Señor muestra el amor que Dios tenía por su pueblo, al cual había dado tantas gracias desde el Antiguo Testamento, y que estas gracias habían sido tantas veces desperdiciadas y tantos pecados que había habido. Y finalmente se terminó por el gran pecado, que era el de rechazar al Mesías, rechazar a nuestro Señor, al Verbo encarnado que vino a la tierra para salvarnos. Y no era Dios indiferente, no era Jesús indiferente a esos castigos que iba a sufrir este pueblo, esta ciudad, por ese pecado que iban de deicidio, que iban a crucificar a nuestro Señor. Entonces, esa profecía que nuestro Señor hace, diciendo que vendrá un día en que esa ciudad sería destruida, aniquilada, se realizó puntualmente, y no era previsible en ese momento que pasara eso. Incluso Israel era muy favorecida por los romanos, porque los romanos habían dado muchos privilegios a los israelitas sobre las otras naciones. Era una nación que estaba, por decirlo así, muy bien con Roma, y no era previsible que eso pasase en ese momento, y todo pasó tal cual como nuestro Señor lo anunció. Esa es la obra de justicia de nuestro Señor, que debe preocuparnos a nosotros también, ¿verdad? Nosotros debemos ser fieles a las gracias de Dios, porque Dios, pues todos en alguna medida habremos alguna vez fallado en las gracias de Dios, pero lo que es más inquietante es cuando hay personas que son siempre infieles a las gracias de Dios, o generalmente, o en cosas más graves, o en cosas más serias, ¿verdad? Pero todos podemos reprocharnos de alguna manera algún pecado, alguna infidelidad a la gracia. Solo la Virgen María, la Inmaculada Concepción, puede decirse que ella nunca, en nada, absolutamente fue infiel a la gracia. Pero Dios nos da en esta vida, se habla de la gracia, las gracias actuales, a las gracias que Dios nos da, espirituales, pero también se puede extender esta noción de gracias a muchas cosas, o sea, todas esas hechos que pasan en nuestra vida, que son una oportunidad para servir a Dios, para ser mejores, para ser buenos. A veces puede ser un libro que leímos, a veces puede ser una persona que conocimos, o una persona que nos da un buen consejo. Eso es una gracia. Que Dios nos haya dado salud para poder servirlo mejor, pues también es una gracia en el sentido amplio de la palabra, porque podemos hacer obras buenas con eso. Toda oportunidad que Dios nos da de ser buenos, toda oportunidad que Dios nos da de conocer el bien, de alguna persona que tiene medios incluso económicos, y que hemos hecho de todo
esos bienes que Dios nos ha dado, los hemos utilizado de una manera egoísta, o hemos hecho el bien alrededor de nosotros. Hay personas que tienen mucho dinero y no piensan nunca en ayudar a los demás. Pues Dios les pedirá cuenta de ese mal uso de sus bienes. No se consideran obligados a ayudar a los demás, no se consideran obligados de ayudar a la iglesia, eso es pecado. Entonces hoy hay muchos católicos personas que tienen riquezas y nunca dan limosna a los pobres. Entonces, pues todo eso son esos talentos. Se puede decir que todo talento es todo bien, toda oportunidad que tenemos de hacer el bien, y se puede decir que es una gracia de Dios en el sentido amplio de la palabra. Es una oportunidad de hacer el bien, y son los pecados de omisión. Pecados de omisión es cuando uno podía y debía hacer un bien y no lo hizo. Entonces, si hoy ya la gente no tiene la noción clara de lo que es hacer el mal, con más razón no tiene la noción clara de lo que es el bien. Entonces, y si hay personas que hacen pecados y cosas que sí son malas, a veces ellos creen que no son malas, o se dan cuenta a mitad de que eso está mal, pues con más razón no van a ver sus obligaciones para hacer el bien. Y la ausencia de magisterio hoy, la iglesia modernista, la iglesia conciliar, hay esa ausencia de enseñar esas cosas. Se habla de otros temas, se habla del bienestar temporal, del mundo, se habla de muchas cosas, pero falta esa concientizar a la gente de lo que está mal y lo que está bien, de lo que es pecado, lo que no es pecado, de lo que son unas obligaciones, de los actos que Dios nos pide para hacer el bien. Pero si ya se ha minimizado muchísimo esa función de la iglesia, que consiste a orientar las almas en el buen camino y concientizarlas de que esto es pecado, esto no es pecado. Hoy ya mucha gente, muchos católicos hacen cosas que son contra los 10 mandamientos, y los pastores modernos o no les dicen, o los dicen a medias, o incluso les dicen que no hay problema, que eso pueden hacerlo, cosas que son pecado en sí. Entonces, ¿en qué medida esos fieles que están desorientados, que no están bien orientados por los pastores, son culpables de esta ignorancia? Pues solo Dios sabe, pero sí, muchas veces también no hay que excusar todo, porque sí, aunque un pastor me diga que esto no es pecado, y yo sé que es pecado porque Jesucristo lo dijo y está escrito en el Evangelio, nadie me puede decir lo contrario, ni el Papa puede ir contra lo que Jesús dijo. Y está en la Escritura, ¿verdad? Hay pecados que son tan graves que no se los puede tapar con un dedo, y esos pecados está dicho en la Escritura que son gravísimos, que merecen el infierno, ¿verdad? La sodomía, la homosexualidad. Y hoy hay pastores que ya han llegado a extremos de hacer matrimonios de esas personas, y ¿quién les dice nada? Entonces esta ausencia de enseñanza hace que muchas almas se hundan en el pecado. A veces se dan cuenta en parte, parcialmente, pero hay pecados que sí son tan graves que aunque me dijera un sacerdote que no es pecado, pues yo no, es algo que es tan grave y es tan contrario a la razón que no se puede excusar de pecado eso.
Entonces no hay que ser tan, digamos, tan benignos con esta sociedad, con esta gente que hoy obra mal, porque sí, hay cosas que son evidentemente malas y que Dios castigará. Y entonces ciertamente esta sociedad en esta vida tiene esa gran oportunidad que Dios nos presenta. Pero cuando Dios castiga es cuando ve que ya no hay nada que hacer. Cuando una persona se ha cerrado completamente a la gracia, y a veces es cuando Dios castiga, porque dice, tal vez mejor que esta persona sea castigada esta vez y que no haga más pecados y va a tener que sufrir más en el infierno, pues es mejor para ella que muera ya. Entonces no es que Dios desee el mal de nadie, pero a veces Dios castiga, a veces Dios permite, por ejemplo, la muerte. Hay personas que uno dice, pero ¿por qué muere tan joven? ¿Por qué? Pues a veces Dios lo permite porque esa persona tal vez si hubiera vivido más tiempo, se hubiera corrompido, se hubiera condenado, se hubiera echado a perder y se hubiera condenado. Entonces a veces Dios se lleva a personas que aparentemente pues no se han portado mal, y Dios lo permite para que sus almas no se echen a perder. A veces las almas de los niños inocentes, a veces Dios se los lleva antes por el bien de su salvación. Entonces pues reflexionemos sobre esta realidad, que Dios es justo, que Dios es bueno pero justo, y que Él tiene conciencia de todos los pecados que se hacen en este mundo, y que a veces esa paciencia que Dios tiene pues es una oportunidad para que corrijamos, para que nos mejoremos. Pero hay pecados que Dios castiga con otros pecados, y esa ceguedad es el peor de los castigos. Cuando una persona está abandonada a vicios terribles y que Dios permite que sigan hundiéndose, a veces Dios castiga unos pecados con otros pecados, y es terrible este castigo. Más vale que Dios nos castigue pronto, que nos deje siempre así, y que nos perdamos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos libre de esa ceguedad en la cual cayó este pueblo judío, esa ceguedad que Dios castigó tan tremendamente, y que ya no salieron de esa ceguedad. Pero nuestro Señor lloró porque no era indiferente a la pérdida de esas almas. Así que nosotros no seamos indiferentes a los pecados, a las personas que hoy pecan en el mundo. Recemos por ellas, recemos por sus almas, para que Dios les perdone, les haga ver, o que tal vez en el momento de su muerte se arrepientan. Entonces Nuestra Señora de Fátima nos decía, rezad por los pobres pecadores, porque hay muchos que se van al infierno porque no hay quien rece por ellos. Entonces tratemos de hacer algo por esas almas. Ese tiempo que Dios nos da, a veces que estamos ociosos, que no sabemos qué hacer, pues ¿por qué no rezar? ¿Por qué no rezar por esas almas? Decir el rosario todos los días, hacer sacrificios, ofrecer nuestras oraciones, nuestra misa como expiación por esas almas. Entonces ahí estamos haciendo un acto bueno, que también Dios nos pedirá cuenta si no lo hacemos por pura negligencia, por pura pereza. Dios castigará eso también, esa negligencia de tantos católicos que tienen tiempo para todo, menos para rezar, menos para convertirse y hacer algo por los demás. Entonces eso también será castigado. Tengamos cuidado con los pecados de omisión. Y vamos a pedirle a la Virgen Inmaculada que nos proteja, que nos alcance aquello que nosotros no podemos obtener de Dios por nuestra indignidad, que ella nos lo alcance de su Hijo por su misericordia, por sus méritos, por su intercesión, y que
que ella alcance a la Iglesia Católica, un nuevo tiempo en el cual la Iglesia vuelva a florecer y que las almas se salven. Y vamos a pedir eso en esta Santa Misa. Ave María Purísima, sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.